Hola, buenos días. Hoy os quería comentar algo relacionado con lo que es el negocio de Airbnb y los negocios turísticos, en definitiva, casas rurales, alquiler por habitaciones. Todo esto las personas lo utilizan, evidentemente, para obtener un tipo de rentas, obtener un tipo de rentabilidad, ya sea pasiva, ya sea un poco más activa, como puedan ser lo que es las rentas por alquiler de habitaciones, porque evidentemente son más tiene una tasa de rotación aún mayor todavía que lo que es a largo plazo. Pero ayer os comentaba que se pueden obtener muchas más rentabilidades de lo que es este tipo de negocios relacionados con la creación de pequeños eventos, incluso lo que es la venta de productos adicionales, los cuales somos expertos en este tipo de productos. Dijimos ayer, por ejemplo, de que lo que es la gastronomía, si somos personas que viven en una zona muy local, pues es evidente que quizás conozcamos lo que es la gastronomía propia del lugar, y la cual pues podemos ofrecer a este tipo de personas que están interesados en visitar nuestra zona, la cual no conocen, la cual pueden venir, incluso son personas extranjeras, sobre todo en la zona del sur de España, o incluso de muchos lados de España. Pues España, ya sabréis que es uno de los países, es el tercero más visitado de todo el mundo, con lo cual ahí hay un nicho de mercado enorme, no solo en el hospedaje, sino en todo lo que se le puede exprimir a este tipo de sector, ¿no? Es impresionante. Y bueno, y con este sector de la economía colaborativa, que viene determinado en el sector turístico por Airbnb en su mayoría, es un tipo de negocio el cual nosotros podemos explotar doblemente ingresos por alquiler, por habitaciones o viviendas, bien en zonas de alta demanda turística, o bien simplemente pues vendiendo también nuestros productos o servicios, que los cuales somos expertos, bueno, por lo que sea, pues porque vivimos en un lugar y que prácticamente es desconocido para mucha gente, o bien simplemente porque somos expertos y nos hemos formado en algo que lo cual podemos ofrecer a mucho tipo de personas, ¿no? En este caso yo voy a poner un ejemplo. Yo regí un hotel rural en lo que es la zona de Cádiz, en los Alcornocales. Es un hotel rural de pueblo, y cuando lo cogimos estaba prácticamente quemado, ¿no? Era un hotel rural el cual pues no ofrecía, incluso la infraestructura estaba un poco deteriorada. El nivel de ventas había bajado muchísimo. El último gestor pues ya lo tenía como un bar, es decir, lo tenía prácticamente como algo realmente que no era lo que podía ofrecer, ni era para lo que estaba creado ese tipo de hotel rural. Y simplemente lo tenía para gente de pueblo, bueno, bebiendo allí y tal, y bueno, eso prácticamente no era lo interesante para sacar el máximo provecho a ese tipo de negocio. Con ello cogimos y iniciamos un negocio de creación de eventos para potenciar lo que es el hospedaje, y prácticamente todas las semanas creábamos un evento el cual pues bueno, prácticamente había que prepararlo varias semanas antes muchas veces. ¿Por qué? Porque había que promocionarlo, había que incluso venderlo de alguna forma u otra por las redes, por nuestra página web, todo lo que es el marketing que se puede hacer, bueno, dentro de la capacidad del presupuesto de un pequeño hotel rural, ¿no? De prácticamente de 12 habitaciones, ¿no? Entonces, en este caso nosotros creamos un sistema un sistema semanal de eventos, ¿no? Bien es cierto que algunos estaban más preparados que otros y otros eran más interesantes que otros, pero en definitiva lo que intentábamos hacer era una regularidad. Digamos, era que el perfil de cliente, el cual era muy limitado. Realmente nosotros no teníamos la capacidad de llegar a grandes cantidades de clientes, puesto que éramos un pequeño tour rural y no teníamos gran presupuesto para llegar a mucha gente. Nosotros con ese pequeño presupuesto lo que tratábamos era de fidelizar, ¿no?, los clientes que ya nos visitaban por primera vez. Entonces, bueno, pues la zona del Parque Natural de los Alcornocales, que en la cual que nosotros estábamos, en un pueblo que se llama Jimena de la Frontera, este pueblo tenía recursos naturales a punta pala. Es decir, es un pueblo el cual el paro es muy golpeado, es una de las zonas más pobres, digamos, de la zona de Cádiz, pero en cualquier caso ofrece recursos naturales muy, muy interesantes y que mucha gente pues quiere ir a conocerlo. Desde luego nuestro perfil era un perfil más de esparcimiento, de
de naturaleza y bueno, en este caso pues era el que nosotros mayormente obteníamos, ¿no? Y intentábamos fidelizarlo, pues bueno, con fin de semana con talleres, pues por ejemplo, talleres, en este caso quería comentaros, por ejemplo, talleres de plantas medicinales, incluso talleres de creación de juguetes a la antigua usanza, es decir, cómo antes los niños jugaban con juguetes. También hicimos un taller de lo que es ocio, digamos un taller donde había payasos, donde había los monólogos, donde había diversión para los niños, es decir, en definitiva también estábamos muy enfocados a las familias. También setas, hacíamos lo que son talleres de setas. Evidentemente nosotros no éramos expertos en todo este tipo de cosas, es lo que quiero llegar a decir, ¿no? Nosotros no éramos expertos en todo esto, pero había gente en el lugar que sí eran expertos y nosotros lo que hicimos era contactar con todas aquellas personas que lo cual hicieran este tipo de cosas, prácticamente lo hicieran con gusto, sin prácticamente cobrar nada, porque simplemente veíamos que mucha gente del lugar, cuando son de zonas, hay gente de pueblo, las cuales son muy retraídas, ¿vale? Bien es cierto, pero si se dan ciertas condiciones, y cierta confianza con el tiempo, salen adelante y pueden dar lo mejor de sí mismas y por supuesto, ellas nos pueden ayudar a hacer los talleres porque son expertas en eso. Hicimos talleres de dulces típicos muy interesantes del lugar y por así multitud de cosas. Sí había cosas que las cuales pues sí éramos expertos. Mi socio era experto en el tema de plantas medicinales y lo que son productos naturales, con lo cual también eso daba mucho juego. También organizamos rutas porque ya conocíamos el lugar, sabíamos la ruta de senderismo, sabíamos lo que es la flora local, la conocíamos ya perfectamente. Lo que es la ruta pues a recoger setas, a recoger lo que son distintos tipos de productos del lugar, incluso plantas medicinales, plantas culinarias, muy interesante todo el tema relacionado con plantas culinarias, lo cual había expertos locales que lo hacían, es decir, en definitiva se puede sacar muchísimas cosas de la creatividad, incluso de la historia del propio lugar. La gente no lo sabe, pero de la historia del propio lugar se pueden sacar multitud de fórmulas creativas para hacer un evento, es decir, con la historia y demás, ¿no? Por ejemplo, en la zona se daba la casualidad que era una ruta de bandoleros en la época, ¿no? Y los bandoleros dormían, ¿vale? Y se hacían sus propias camas, o a la gente incluso que iban a lo que es la saca del corcho, sacaban sus propios camas, las hacían prácticamente de la nada, de la noche a la mañana, con los productos que tenían en su zona. Pero nosotros no sabíamos hacerlo hasta que contactamos con una persona que sí sabía hacerlo y nos explicó cómo se hacía antiguamente, cómo se hacía una cama de palos prácticamente y con arbustos del lugar. Era increíble cómo con muy pocos recursos nosotros conseguimos realizar cursos variados durante todo un año. Prácticamente no había fin de semana que no hubiera ninguna persona interesada para este tipo de eventos. Era algo realmente que nos sorprendió, porque claro, es decir, pero ¿qué pasa? Que este lugar da para mucho, y es prácticamente porque la necesidad que teníamos de iniciar en el negocio, la iniciativa que teníamos era lo que necesitamos realmente, porque esto se podía extrapolar a cualquier sitio, incluso una ciudad, incluso se puede extrapolar a cualquier sitio de pueblo, de cualquier lugar, porque todos los pueblos tienen historia, todos los pueblos tienen lo que es flora, fauna, geografía, recursos naturales, personas que son expertas en algo en ese mismo lugar. Sí, es decir, se pueden hacer muchísimas cosas, es decir, no hay límites, solamente el límite lo pone tu organización, lo pone tu mentalidad a la hora de gestionar este tipo de cosas. Incluso incluso lo que nosotros hacíamos, teníamos por ejemplo una estantería en el cual pues vendíamos productos también de la zona, es decir, ya contactábamos con ciertas tiendas o ciertas personas que fabricaban cierto tipo de productos, como podían ser mieles, como podían ser otro tipo de productos locales, y y al cierre pues del check-out, ¿no? del hotel, pues simplemente, ¿y qué le ha parecido la visita a nuestro hotel? Se han ido con un buen recuerdo, ¿no? Y esta miel le dará buen sabor de boca
Entonces se quedaban un poco diciendo, uy, me voy a ir sin la miel, ¿no? Entonces cogían y se llevaban la miel, se llevaban la camisa, siempre se llevaban cosas, ¿no? Y al final acabábamos, pues bueno, haciendo una buena cuenta, ¿no? Un buen negocio finalmente, ¿no? Y bueno, y el servicio que ofrecíamos a las personas era excelente porque era muy personalizado. Nosotros estábamos en los talleres siempre, salíamos con ellos, comíamos con ellos, teníamos siempre lo que es el trato muy cercano, muy cercano, y esto la gente lo valora mucho. Esto la gente, al principio son muy reacios, porque claro, todo el mundo estamos diciendo, bueno, viene así un taller y demás, pero yo no quiero que sepa nada de mí. Pero al final la gente veía, bueno, y veo también me acuerdo de una anécdota, porque el hotel rural es un hotel, bueno, no era, por ejemplo, los baños había ciertos baños que eran compartidos, y en eso la gente, pues bueno, sobre todo los españoles no están muy acostumbrados. Y bueno, esto de compartir y demás, y dio la casualidad que no se enteraron de que era compartido, y cuando llegaron pues se dieron cuenta de que no era compartido. Y bueno, y me pusieron que se querían ir, eso pasó la primera vez con una pareja, se quería ir, y bueno, y estaba muy enfadado la persona, y fue la persona que me acabó dando un abrazo el último día y que volvería, y de hecho volvió muchísimas veces a participar en nuestros talleres y a participar en nuestros eventos. Es increíble cómo puede una persona con cierto prejuicio al principio, por el tema de que el baño es compartido, cuando se dio cuenta de que nosotros manteníamos las instalaciones bien limpias, porque mi mujer se encargaba de mantenerlas bien limpias, era increíble cómo las personas podían cambiar y fidelizarnos, ¿no? Bueno, y esa era nuestra baza, ¿no?, de la fidelización. Posteriormente, bueno, todo esto, lo del hotel acabó porque dejamos el hotel, se lo dejamos a nuestro socio, porque prácticamente pues decidimos de emprender otro camino, ¿no?, a otro tipo de país, ¿no? Y con lo cual, pues bueno, todo esto quedó ahí, ¿no? Pero lo que es la experiencia y lo que es el saber que puedes realizarlo, y que ahora yo lo hago con mis propiedades en Airbnb, lo que hago es organizar eventos para este tipo de prospectos que vienen buscando algo nuevo, algo que sentir, porque en realidad las personas, los que vienen buscando cuando salen de su zona, digamos de su país, es una zona de confort, una zona donde conocen el idioma, donde conocen prácticamente pues sus cosas, ¿no?, del lugar, ¿no? Y quieren salir, pero quieren conocer, evidentemente, quieren tener sensaciones, quieren tener para un tiempo, una semana, unos días, un mes, el tiempo que haga falta, y quieren conocer cosas, quieren invertir ese tiempo en que realmente pues han aprovechado el tiempo y se han traído algo importante y han aprendido mucho, ¿vale? Entonces, con todo esto os dejo, y bueno, para que reflexionéis y que es posible tener ingresos, aparte de lo que es ingresos por habitación, ¿vale? Y además que podemos hacer una cartera de personas, fidelizar una cartera de personas que las cuales pues no se sabe nunca, pueden ser en un futuro pues personas muy aliadas en lo que es nuestro negocio y sector, ¿no? Con todo esto os dejo, un saludo, hasta pronto.